EVG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.evg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Listo, ahora sí, ya me abrieron el micrófono. ¿Sí me escuchan ahora sí? Sí. No, sí, va. Entonces sí, ya con uno que me escuche quiere decir que sí, ya se abrió. Muy bien. Bueno, recuerden hacer sus cuestionarios, de acuerdo a todo lo que estoy leyendo ahorita. Sí es importante que se puedan responder. No son difíciles, estoy segura de eso. Son más bien reflexivos. Sunil, a lo que me refería con hacerlo es que mañana vamos a trabajar un poquito más como un plan terapéutico. Es como que ustedes vayan empezando a elaborar su propio ejemplo que consideran que deben de integrar. Aquí vamos a dar otras pautas para que lo tengan para ustedes. No se va a enviar, solamente es un ejercicio práctico que creo que al final del día a quien le sirve vas a ser a ti, que bueno, o que ya te dedicas a la consulta o que estás aprendiendo a dar consulta y te puede servir o orientar mucho en tu propio trabajo. Aquí nos vamos a ir retroalimentando. ¿Sale? Muy bien. Pues espero que todos estén muy bien. Yo tengo muchísimo frío, me estoy congelando, la verdad, el día de hoy. Así es que si me ven temblar, pues ni modos. Y bueno, pues ya estamos aquí el día de hoy, vamos a comenzar. Quiero decirles, sí, vamos a poner una regla el día de hoy. Y el chat sí lo podemos usar todos, es un espacio para eso, pero lo que no quiero es que... A ver, espérate, no es esta. Lo que no quiero es que nos estemos interrumpiendo como con el chat, que vaya, que se termine en vez de ser un espacio bonito para todos, que se convierta en un espacio donde sea desagradable. Eso no es el objetivo del chat. El chat es para retroalimentarnos, darnos algún dato importante. Ustedes lo han hecho conmigo, que de repente les digo, se me fue esta palabra y ustedes me la aportan. Hoy sí vamos a usarlo, entonces, para que lo tengan presente. Pasa. ¿Sale? Entonces, denme un segundito, ya estoy poniendo la presentación. Quiero que sí se vea toda. Que se vea, ahí está. Ya la tenemos ahí el día de hoy. Denme un segundito, permítanme. Ahora sí, discúlpenme, ahora sí ya estamos aquí otra vez. Estamos aquí de nuevo. Y bueno, vamos a continuar con esto. Entonces, si les parece bien, cuando digamos que tenemos que escribir en el chat, vamos a escribir en el chat y lo vamos a hacer con mucho respeto. Eso sí me gustaría
decirles, lo que escribamos es con respeto tanto para ustedes como para mí y de mí, Elizabeth, hacia ustedes, sí quiero que sea con mucho respeto para que sea beneficioso para los demás. Somos adultos y sobre todo somos profesionistas, entonces, y aun si no lo fuéramos, no es justificación para que nos agredamos, ¿sale? Los aprecio mucho a todos y les agradezco estar el día de hoy aquí conmigo. En esta, la cuarta sesión. Y bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar un poquito más de algunas repercusiones que tiene los trastornos de la conducta alimentaria o de la conducta alimenticia y lo importante que es que nosotros conozcamos cómo va a afectar al individuo a un nivel salud, porque el sector salud también se va a ver afectado, a la sociedad personalmente y bueno, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo todos nosotros? Entonces, ahora sí, comencemos con el día de hoy. Déjenme, voy a hacer chiquito mi video para que podamos ver. Afectaciones en el individuo. ¿Cómo es que el individuo se va afectando? Quise tocar primero esto antes, cómo afectan algunos de los trastornos que ya hemos hablado al individuo, pero ya no al nivel primario o al nivel donde está más intensificado el trastorno, sino después. ¿Qué es lo que le sucede? Hablemos del caso de la anorexia. ¿Cómo afecta a la salud concretamente? Que era algo que también preguntaban mucho. Como hay un ciclo de autoinanición o de cero alimentación o donde se evita el cuerpo no tiene los nutrientes esenciales para su funcionamiento. Por tanto, va a verse forzado a disminuir todos sus procesos para conservar su energía. Recuerden que nosotros necesitamos de moléculas de ATP que funcionan como moléculas de energía, que son los que nos hacen funcionar. ¿Cuáles son las consecuencias médicas? Que son muy serias. Bueno, aquí las tenemos a un lado y que son las que quiero que tengan presente, porque el sector salud también va a tener una repercusión, también se va a ver afectado. Uno de ellos es que la frecuencia cardíaca y su presión arterial, va a disminuir de una forma normal, de tal forma que su músculo cardíaco o el corazón va a estar muy débil. ¿Se imaginan qué pasa cuando tenemos a personas muy débiles? Necesitamos a otras de respaldo o de soporte. Su falla cardíaca, es muy posible que presenten riesgos en fallas cardíacas. Por ende va a bajar su presión y bueno, una de las consecuencias puede ser la muerte. Quiero que empiecen a visualizar cómo sí afecta también a un nivel social los trastornos de la conducta alimenticia. ¿Qué hay de la densidad de los huesos? Las personas con anorexia van a reducir esta densidad, van a empezar a presentar osteoporosis que resulta en huesos débiles y frágiles. No sé cómo es en otros países, pero aquí en México, normalmente en las empresas se les da seguro social o seguro médico. Imagínense el impacto que van a tener también si las personas empiezan a presentar osteoporosis, que va a llevar a lesiones fuertes, a que los huesos se quiebren. ¿Por qué hablo, por ejemplo, de las empresas? Bueno, porque ellas también van a tener una pérdida significativa a partir de que el cuerpo o la salud del empleado esté muy débil. Pero no solamente es ahí, sino también en la escuela. ¿Qué pasa con la deserción por este tipo de problemas? Porque sí va a empezar a va a empezar a lastimarse. La pérdida de los músculos y la debilidad muscular. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver cuando alguien se desmaya y que se desvanece por completo. Bueno, en realidad cuando un cuerpo cae, le llaman el peso muerto, es muchísimo más difícil levantarlo. A veces se requiere de 2 o 3 personas para poder levantar a una sola persona. La deshidratación severa también puede causar una falla renal. Quiero que vayan viendo todas las partes biológicas también que se lastiman. La sensación todo el tiempo de fatiga o de debilidad o de sentirse desmayados. Eso es muy común, la fatiga. Lo decíamos ayer como en chiste, ¿no? El sueño por hambre. Es real. Y si tú lo estás presentando, también puedes empezar a mirarte cómo te estás nutriendo. El cabello y la piel seca son muy características. Se cae muchísimo el cabello.
Entonces ahora y de por sí la persona ya está afectada en su autoconcepto, en la percepción de su autoimagen, con la pérdida del cabello, que al final es como el marquito de nuestro rostro. Cada quien se arregla bonito, ¿no? Su cabello, y parece que entre más bonito sea nuestro cabello o mejor se nos acomode, más alegres, inclusive más seguros de nosotros mismos. La pérdida de este es muy común. En todo el cuerpo, incluyendo la cara, empieza a salir lo que es como, se le conoce como lanugo, como una especie de vellosidad también, que lo que único que busca es conservar el calor corporal. ¿Por qué es importante? Porque también este tipo de personas va a tender mucho a la depilación por la imagen corporal. ¿Y qué les pasa? Bueno, ahora resulta que ya se les empieza a notar más esta vellosidad, la quieren quitar y el mismo cuerpo está demandando el calor. Y ellos te están privando también de este tipo como de mecanismo de defensa que tiene su propio cuerpo. Aquí está en la presentación. Ahí se los puse, aquí en el último puntito. Ahí dice la nubo, ¿sale? Estas son algunas de las afectaciones que va a tener tanto a nivel biológico como por ende en el área de la salud, en el área médica. Fíjense tan solo en la anorexia, cuántos especialistas ya necesitaría esta persona. Si hablamos de la osteoporosis, si hablamos de las fallas renales, si hablamos de la parte cardíaca, ¿cuántos no se van sumando a la necesidad de un tratamiento interdisciplinar? ¿Sale? Muy bien. Vámonos con otra, que es la bulimia. Como esta tiene ciclos muy recurrentes de atracones y de purgas, ¿qué es lo que empieza a afectar directamente al sistema digestivo? Y va a llevar a un desbalance químico, electrolítico en el cuerpo que va a afectar las funciones también del corazón y de otros órganos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las consecuencias médicas y que también van a afectar, por ende, a los que lo rodean? Va a haber un desbalance electrolítico muy, muy severo que va a llevar a latidos cardíacos irregulares. Si hay una falla cardíaca, es muy probable la muerte. Por eso la bulimia se nota menos en el cuerpo, porque acuérdense lo que hacen cuando, cuando el alimento es ingerido, nuestro cuerpo es muy sabio y empieza a absorber. Desde que entra a la tráquea, empieza a absorber nutrientes, van pasando hasta llegar al estómago, que es realmente donde se digiere. Pero la persona que practica las purgas o se provoca el vómito, no permite que llegue a su estómago el alimento, antes lo saca. Entonces su cuerpo sí va a empezar a absorber un poquito de nutrientes, por eso su piel no se ve tan decaída o su cuerpo no se ve tan esquelético, diría mi hijito, no se ve tan demacrado. Sin embargo, sí se va a manifestar en el corazón o en su ritmo cardíaco y le puede llevar a la muerte inmediata y fulminante. Por eso es tan grave la bulimia. Y yo les ponía el ejemplo de las escuelas, no tiene mucho de eso, tendrá como unos entre 5 o 7 años que hubo de verdad en muchas escuelas que los drenajes no entendían por qué se rompían, por qué no estaban funcionando, decían, usan tubos de PVC, de plástico muy grueso. ¿Qué es lo que les está pasando a las tuberías? Era tanto ácido que existía dentro de ellas. Imagínense, si eso le puede hacer a un material tan duro, ¿qué no le va a hacer a nuestro cuerpo? También existe un desbalance electrolítico que está causado por la deshidratación. Va a haber pérdida de potasio, sodio y cloro, que son partes fundamentales en nuestro cuerpo. Son elementos, todos necesitamos de esto de una forma natural. La ruptura gástrica también es muy fácil que se presente debido a los atracones, debido al exceso que hay. La inflamación también es posible, es otra posibilidad de que rompa y destruya su esófago debido al vómito recurrente. Los dientes, ahí se va a manifestar claramente porque van a existir muchas caries y la destrucción de estos. Es muy común que se les caiga la dentadura, claro, porque lo decíamos en anorexia, no hay nutrientes y entonces va a existir la osteoporosis. Y acuérdense, la dentadura también forma parte del sistema óseo. Los movimientos intestinales irregulares también van a llevar a una constipación crónica
como resultado, perdón, del abuso de los laxantes. Porque la purga sí, una es en el vómito y otra es en los laxantes. Yo conocí a una chica, y ese es un caso, dice ella que se llegaba a tomar los frascos completos de laxantes porque sentía que ya no le hacía ningún efecto después de los atracones. Entonces, cuando contaba todo esto, me llamaba la atención, Luis, ¿alguna vez pensaste en que se te podía romper o como le dicen, voltear el estómago? Y decía sí, pero en ese momento no me importaba con tal de sacarme todo o sacar todo lo que había ingerido. Imagínense la repercusión a nivel biológico, como también al sistema médico. De nuevo, ¿cuántos especialistas va a necesitar una persona con un trastorno de la conducta alimenticia llamado bulimia? Y bueno, ¿qué decir de las úlceras y por ende pues una buena lesión en el páncreas? Déjenme un segundo. María, qué buena pregunta haces. Estas afectaciones son a largo plazo. Si el trastorno llega a controlarle, sigue con las afectaciones, sí, seguramente van a quedar heridas o lesiones a un corto y mediano plazo. Eso es importante. Como esto es a nivel biológico, nosotros estamos tratando algo que afecta a la biología del cuerpo, ya la alteramos. Y por ejemplo, el calcio. Ese sí es un poco más evidente, las caries, porque faltan esos nutrientes. Eso es a mediano plazo. Aunque se detecte, ya hay una pequeña secuela. Hay enfermedades que, por ejemplo, afectan el hígado y que dicen, si, aunque ya se controló, esto va a ser ya crónico, pero solamente va a ser controlable. Muchas de estas afectaciones ya son solamente controlables, pero va a tener alguna repercusión con el tiempo. ¿En cuánto tiempo se puede ver la repercusión en cuanto a la bulimia? Es un buen dato. Yo siento que desde los primeros 3 meses ya se puede notar. Puede ser en la parte de las uñas, que lo comentábamos, en la dentadura, que la dentadura es muy evidente. Hay algunos especialistas que se les llaman los iriólogos, los que ven como que el ojo, hablan mucho siempre de la parte que esté como rosita del ojo. Eso sí habla de factores que llevan a la anemia, porque lo primero que se va a hacer una manifestación es de anemia, ¿vale? Vámonos con otro. ¿Qué hay de las afectaciones por un trastorno de atracón? Pues va a resultar en complicaciones médicas asociadas a la obesidad clínica. Y algunas de estas son la presión arterial alta, los niveles muy altos de colesterol, yo ya ando muy trabada, algunas enfermedades también cardíacas causadas por los altos niveles de triglicéridos, la diabetes tipo 2 y también enfermedades de la vesícula biliar. Muchos piensan que por ser solamente como atracones momentáneos o como solamente esporádicos, no hay una repercusión grande y no es cierto. Sí hay una afectación. El hecho de que sea esporádico, que de repente como mucho, no significa que no me va a afectar. También va a haber una repercusión. Ahora, como ya aunada a la pregunta anterior, como es por un cierto tiempo y nosotros perdemos la noción de los tiempos, ¿hace cuánto que fue la primera vez que comí tanto? No lo tengo tan presente, no está presente. Voy perdiendo la noción del tiempo. Sí, sí es bueno ir recapitulando hace cuánto tiempo sucedió, cuánto tiempo ya llevo así. Y eso es algo que no tenemos conciencia. Por eso, dentro de los tratamientos psicológicos, porque aunque esto es médico, va a haber una parte muy importante de la psicología, son los registros. A ver, hoy lunes, mi agenda, ¿no? Llevas tu agenda y vas a ir anotando como si fuera tu diario, ¿no? Hoy cómo fue, el día de mañana, en la semana, cuántos atracones existieron. Y no es para regañar, sino es para ver la evolución.
ver cómo sí se va aumentando o se va disminuyendo esta parte. A ver, déjenme ver. Chat. Mm, Sí, también los atracones, así como cualquier otro, va a disminuir la función de cualquier, bueno, no de todos los órganos, pero sí va a afectar, ¿sale? Y también las hormonas funcionan con algunos alimentos. A nivel cerebral, ay, perdónenme, creo que se ve mucho en las funciones cognitivas. Nosotros para hacer procesos cognitivos, lóbulo frontal, necesitamos de mucha energía. A veces minimizan mucho nuestro trabajo porque no es un trabajo físico, cuando en realidad nosotros necesitamos de mucha energía para poder hacer este tipo de trabajos, porque la concentración, la atención y los procesos mentales son muy fuertes, son muy cansados. Por ende, sí también se va a ver afectado las cogniciones. Esta falta de atención, estas como de repente lagunas, así como de, es que no supe ni cómo llegué a mi casa, o hice las cosas tan mecánicamente, hablan también de una afectación quizá a nivel químico, tal vez no propiamente a nivel cerebral, aunque está involucrado el núcleo de la saciedad y habría que revisar si no también ya se afectó, ¿sale? ¿Cómo convencer a una persona con esto que necesita ayuda y que muchas veces se niegan? Muchas veces, Nimsi, lo que hacemos es regañar. Tenemos que aprender a no regañar, a no juzgar. Tenemos que tratar de mostrarles evidencia de que su salud se está viendo afectada. Y no solo la de ellos, sino a nivel social. Ahorita vamos a ir un poquito más hacia allá. ¿Cómo es que está afectando este trastorno a esa persona y a lo que lo rodea? Si nosotros solamente decimos, es que tienes que ir, es que te tienes que cuidar, yo sé que es desesperante para los cuidadores primarios. El problema está en que no hacemos como empatía hacia la persona. Tenemos que recordar lo que veíamos ayer, todo eso que está afectado. Lo último ya lo vimos muy rápido, pero lo voy a retomar un poquito aquí, que tiene que ver con que son personas muy ansiosas y son personas sumamente depresivas. Son personas que están sumidas en una depresión, que también tienen por ahí ese trastorno, tal vez menos exacerbado, pero está ahí latente. Entonces hay que tratar de transformar la forma en que nos acercamos hacia ellos. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar. ¿Qué hay de la obesidad? A ver, antes tengo un comentario, déjenme lo checo. Antes, los TCA se pueden curar o se pueden sobrellevar en el tiempo a través de tratamiento constante. Yo siento que más bien son crónicos que se controlan, porque ya hay una afectación en la salud. Cuando están muy en el inicio, podemos hablar de que se curan, de que nos dimos cuenta inmediatamente de que está ocurriendo y que decimos, aquí hay que actuar, se actúa y seguramente a un nivel solamente psicológico va a ser posible que se detenga o que se cure, usando esa palabra, que se sane. Sin embargo, cuando ya son muchísimo más prolongados, ahí ya va a ser como una constante diferente, que va a tener, que va a requerir de un tratamiento constante, de ir como en este acompañamiento, porque así como en una adicción, también esto se puede volver adictivo. Los atracones, por ejemplo, pueden ser adictivos también, como mi ansiedad, cómo la descargo, cómo la sobrellevo a través de un atracón. Y si la persona no trabaja su ansiedad de forma correcta, bueno, pues es la salida que encontró. Y si no es el atracón, quizá ahora lo transforma solamente en, en, en la purga, no lo sé. Cada uno puede ir transformando, si activan un circuito de placer. Y eso es lo que hay que tener conciencia, que ellos necesitan aprender a resignificar inclusive ese placer o ese disfrute que pudieran llegar a tener. ¿Sale? Y acuérdense que hablamos de poblaciones vulnerables que son los adolescentes. Por ende, los adolescentes, si ellos dicen, hace rato analizaba con una chica una película mexicana que se llama, está nombre medio feo, pero se llama Perras, y hay una escena donde una de las niñas pues, se provoca el vómito
tiene el vómito y al final dice, qué rico, así le hace. Y entonces inmediatamente otra chica, aunque dice que ella no, va y regresa a buscar a sentir esa misma sensación. Estamos hablando de adolescentes que en realidad se mienten mucho entre ellos para poder tener sentido de pertenencia. Eso es importante, ¿sale? Que tenemos que ver también la población a la que se está atendiendo con estos trastornos. Muy bien. ¿Qué hay de la obesidad? Pues también es una afección muy fuerte donde hay una cantidad de grasa corporal elevada y que va a incrementar también los problemas de salud médica. ¿Qué hay de la glucosa alta? Por ejemplo, la diabetes, ¿no? Llegará a esta parte, la presión arterial alta o hipertensión, un alto nivel de colesterol, los triglicéridos en la sangre. Por eso es bueno de vez en cuando, aun cuando tú seas delgado, hacerte un chequeo de tu sangre. Ojo, nuestro cuerpo, nuestra complexión ósea nos va a indicar un tipo de cuerpo, pero es bien sabido que es la importancia de revisar cuál es nuestro índice de masa corporal. Aunque estés delgado, podemos estar teniendo sobrepeso y llegar a la obesidad. Y en los adolescentes también. Así es que, independientemente de que estemos delgaditos, medios, nos veamos así, es bueno hacernos un chequeo. También la obesidad va a tener, por ende, otra afectación muy grande que son los ataques cardíacos debido pues, a enfermedades ya coronarias, cardíacas, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares. Esta sí lo desencadena, está muchísimo más asociada a ellos, problemas óseos y de articulaciones también, que bueno, va a llevar también a que su cuerpo esté sumamente lastimado. La apnea del sueño es una característica en la obesidad. El dejar de respirar o también el ronquido, porque ya no puedo respirar. Si no hay suficiente oxigenación en el cerebro, nosotros sabemos que también pueden existir accidentes cerebrovasculares. Por eso va a haber más fatiga, poca atención, que va a desencadenar problemas en el trabajo, en la vida académica o donde tú estés. Problemas con el hígado e inclusive puede llegar al cáncer. Hay que ver y dimensionar cómo afecta todo esto, no solo en un plano psicológico. Por eso yo les decía que esto es muy interdisciplinar, porque aunque esto pareciera completamente médico, pues resulta que también hay una parte que nos corresponde y nos corresponde saber por lo menos lo general de todo esto, saber qué es lo que está pasando, ver cómo evoluciona una persona. Es muy sabido que se decía que el COVID afectaba muchísimo más a los países europeos porque su población en general era más adulta y que afectaba más. Entonces, ¿qué pasó con las personas de América? Que se supone que somos una población, en comillas, más joven, donde hay más niños y demás. Bueno, ¿por qué afecta tanto? Porque existían todas estas enfermedades. Y entonces aquí había un chiste coloquial en México, y no me dejarán mentir, que decían, no, no nos va a afectar por la edad, pero sí porque la diabetes está muy presente y la hipertensión. Y en risa decían, ya nos morimos todos, ¿no? Porque ya en México se juega mucho con todo eso, ¿no? Y resulta que es cierto, nuestros niveles de salud tal vez no son los mejores. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que como todos esos trastornos sí afectan no solo a un nivel individual, sino a un plano también social, tenemos que ver las repercusiones que existen. ¿Ok? Ujú. Sí, claro. También el bajo nivel de los sistemas de salud afectaron. Así es que hay que promover la salud. Nuestro trabajo es promoverlo, hacer mucha difusión sobre este tema. ¿En qué niveles? Decíamos, tenemos que hablar de las afectaciones sociales, de las psicológicas, también de las afectaciones biológicas. Hacer conciencia de que sí te va a afectar ahorita, te va a afectar después. Ayer sin querer tocábamos un punto que les dejaba, que era el autorrespeto.
te vas a cuidar por respeto a ti, no por respeto solamente a los demás que vas a necesitar, sino por respeto a ti, porque te amas. Es fomentar muchísimo la autoestima y por eso hablábamos ayer de que un área principal a trabajar es la autoestima. Si no, tú no trabajas esa autoestima sano, la persona no va a desengancharse porque va a seguir en el plan de, pues, total, es mi cuerpo, ¿no? El que afecto es a mi cuerpo. No, no es solo que afectes a tu cuerpo, es que afectas también a la población en general. Por ende, afectaciones psicológicas muy, muy concretas, va a haber mucha depresión, por aquí le pusieron bipolaridad o estados de ánimo polarizados, va a haber un estrés postraumático, sí. ¿Por qué? Porque imagínate mirar tu cuerpo, vamos a poner el ejemplo de la anorexia completamente, eh, en los huesos que le dicen, o ya muy esquelético, un cuerpo sin músculos también es un trauma. Ver tu cuerpo ahora sin forma. Pero ¿qué hay de la bulimia? Aquel que sintió inclusive que moría porque su falla cardíaca estaba siendo fuerte. ¿Qué hay de la obesidad? De ver un cuerpo eh, obeso, exacerbado, sin forma, no va a ser agradable. Entonces también va a haber un estrés grande, va a haber un trastorno de adaptación, inclusive aquí aparecen otros, porque también la necesidad ahora de ingerir sustancias nocivas. Y no solamente hablamos de drogas, sino, bueno, más bien hablamos de drogas y de aquellas sustancias, hierbas inclusive, o cualquier otra cosa que le genere mal, a la persona sienta que le va a ayudar como a frenarse. Y es que hay muchas sustancias que lo que hacen es buscar inhibir la sensación de hambre. Por ejemplo, en el caso de la obesidad y de los atracones, que ustedes me ponían el ejemplo de una, no recuerdo, ya se me fue el nombre de esta, pero que efectivamente lo que está buscando es inhibir. Problemas de la personalidad van a existir muchísimos. Va a ser evidente que necesita el apoyo psicológico y los trastornos también obsesivo-compulsivo, porque van a empezar a existir esa compulsión. Está esa compulsión quizá por las purgas, por el dejar de comer. Lo que quiero que veas es cómo se unen de verdad los trastornos psicológicos dentro de los TCA. ¿Sale? A ver, déjenme ver. Los indicadores ya los vimos antier, ¿no? Vimos varios indicadores para que veamos con cuánto se puede ver a una persona porque son diversos los trastornos. Muy bien. Ujú. Muy bien. Vamos a trabajar hacia la salud. Muy bien. ¿Cuáles son unas afectaciones sociales que sí se ven, cómo se afecta directamente a la sociedad? Bueno, va a disminuir la calidad y la cantidad de las relaciones interpersonales. Esto es importante porque las personas van a empezar a aislarse. ¿Se acuerdan que decíamos mucho eso? Va a haber un aislamiento, se va a ver una ruptura de las relaciones, ya no va a haber vínculos. Y todos sabemos que la vinculación es muy importante. Si lo vemos en poblaciones vulnerables, la adolescencia es tu referente. En la adolescencia tú buscas tener esta convivencia social, esta fraternidad. Problemas para adaptarse. Esto también es muy común, porque entonces no va a haber forma de que se adapten o de que las personas puedan encajar y tener sentido de pertenencia. Desde la pirámide de las necesidades humanas, aclaro, desde ese modelo, ya tenemos privadas o rotas las necesidades fisiológicas, que son una de ellas es la alimentación. Las necesidades de seguridad, que tiene que ver un poquito más con el trabajo, lo académico, la ropa inclusive, imagínense, también está quebrada, ya que la ropa seguramente no les va a quedar, ahora va a ser diferente, sea que no les quede o que les quede en exceso amplia. El sentido de la parte de la vinculación, las relaciones sociales, el sentido de pertenencia, todo este eje está roto. Si notan, en los trastornos de la conducta alimenticia, la pirámide está rota por completo. No hay ninguna necesidad satisfecha, menos la de autorrealización. No va a existir.
Entonces, eso tenemos que aprender a enseñarles también a ellos. ¿Por qué están existiendo tantos problemas? Bueno, porque no hay ninguna necesidad cubierta. Ujú. Eh, Efectivamente, las personas, Guadalupe, buscan controlar. Lo decíamos ayer en un cuadrito, ayer antier, que les repasaba un pedacito de la primer clase. Lo que ellos buscan es el control de su estrés o su ansiedad. Por eso tenemos que enseñarles nosotros psicológicamente cómo regular estrés, muchas técnicas, muchos ejercicios ante la ansiedad y el estrés. Y te van a decir, es que ya hice todos. Y por eso llegué a este punto. Dime cuáles fueron todos. Ya haces tu listita de cuáles fueron todos. Y a partir de eso, ahí vamos a tener que ser muy creativos nosotros y tendremos que empezar a crear otros que la persona pueda ver que también existen. Ujú. ¿Qué pasa cuando ya hay un anclaje con la enfermedad como la bulimia? ¿Se necesita un tratamiento farmacológico? Sí, muy probablemente, y lo decíamos también con la anorexia. Muchos de ellos ya van a requerir fármacos para poder controlar, porque ya su biología está muy alterada. Ujú. Muy bien. Muy bien, díganme seguir. Al aislamiento del grupo social, bueno, tiene que ver también con la disminución de las relaciones interpersonales, la decaída en el nivel académico, efectivamente, porque de repente los jóvenes ya no se sienten bien en la escuela, de repente empiezan a fallar cuando eran como muy, tal vez eran personas académicamente hablando muy, eh, es que no es la palabra, que eran muy constantes, sus notas eran excelentes, bueno, también va a haber una decaída, tanto a nivel académico como a nivel laboral. Aquel que trabaje también se va a notar. ¿Por qué? Porque va a haber mucha fatiga, va a haber mucho cansancio. Ese como sentirnos como en invernación, que llega el invierno y nos sentimos como medios congeladitos, como que nos quedamos quietecitos, esa es una sensación, pero recurrente en estos trastornos. Inasistencia a la escuela también va a estar ahí, la deserción. ¿Por qué? Porque van a estar más preocupados por mantener, por llevar el margen de su propio régimen, sea en un atracón, sea en una anorexia, sea en una bulimia. Hay una deserción. Sentirse incapaz por cumplir con sus deberes también está presente porque han perdido funciones. ¿Se acuerdan que ahorita alguien decía, no? A nivel cerebral, ¿cuál es la afectación? Si no hay cómo trabajar, seguramente también no vaya a sentirme capaz de lograr terminar o de hacer todo lo que se requiere. ¿Sale? Y al final, pues también pueden empezar a existir pensamientos suicidas que se pueden convertir en intentos. A nivel social, esta es una afectación muy, muy grande. ¿Por qué? Porque entonces ahora ya también tenemos un problema con el quitarse la vida. Eso va a afectar directamente a las familias, a los compañeros, a los vínculos, a los microsistemas de la persona. Y lamentablemente, si lo ponemos muy estadísticamente, después también al macrosistema va a afectar. Por eso es como dimensionar los trastornos de la conducta alimenticia no solamente en un eslabón psicológico, sino en todo lo que va a influir o en lo que va a caer. A ver, déjenme checar, tengo un comentario. La mayoría cree que estos trastornos deben ser asumidos de manera individual. Estoy desacuerdo. Somos una sociedad que enfermó a nuestros niños y adolescentes. Así es. Y tenemos que aprender a transformar todo eso. ¿Sale? Muy bien. ¿Cómo afecta la sociedad a la percepción que se tiene como persona? Esto es muy importante. Vivimos en una sociedad donde desde que somos bebés se les ingresa maternal, tienen 40 días y ya están en la escuela o ya están en un lugar para ser cuidados. Es decir, que la socialización comienza con personas ajenas al núcleo familiar. Por ello, nosotros tenemos que aprender a cómo compensar esas carencias que existen. Los trastornos decíamos que aparecen por también, y era uno de los motivos que se daba como a nivel individual, la necesidad de control.
¿Cómo saber si nuestros pequeñitos ya necesitan el control de su ambiente a partir de esa sensación? Un adulto, yo sé, y lo sé de verdad como mamá, que llegamos cansados a la casa y ya lo que queremos es recostarnos un minuto y no me hables y no me digas. Ok, tómate tus 5 minutos y después de eso tienes que hacer una socialización con los pequeños de tu casa. Tienes que escuchar qué es lo que les gustó de su día, qué no les gustó, por qué sí, por qué no, qué no aprendió, qué no quiso aprender, porque ahí te vas a dar cuenta de la percepción que está teniendo sobre sí mismo. Además de todo esto, en la actualidad vivimos en una sociedad hipersexualizada que favorece cuerpos que son irreales. Le puse así, genéticamente sin imposibles, o creo que imposibles muchas veces, porque ya están manipulados médicamente. A nuestros niños y a nuestras niñas también debemos de enseñarles la, la diferencia entre la realidad y la fantasía, porque ya no hay una diferencia, pareciera que todo es real, o sea, a los 60 años y se ve como de 30. Híjole, pues es que eso es irreal. Tenemos que enseñarles también eso, porque eso es algo que no hemos estado o no se ha estado enseñando, como que lo pasamos por alto o de forma desapercibida. Y de hecho se está normalizando demasiado y aunque en muchas ocasiones eh, hay muchas organizaciones o ahora hay más otras formas de difundir que no lo hagamos, es como, ¿cómo lo podemos poner de ejemplo? La presión es muchísimo mayor. Mientras este va diciendo, no lo hagas, no lo hagas, viene una fuerza mayor que dice, claro que sí, y lo aplasta. La música, por ejemplo, pregúntate qué es lo que escuchas y que favorece este tipo de trastornos. Hay muchísimos que afectan a esto, porque lo que invitan es a qué tipo de cuerpo tenemos que tener. Ahorita vamos a seguir con esto. Ok, muy bien. ¿Qué hacer como sociedad? Pues tenemos que modificar mucho el concepto que tenemos sobre buena salud. Tenemos que desmitificar los cuerpos, así como permitir de verdad que se viva cada etapa de la vida del individuo, es decir, el momento de ser bebé, el momento de ser infante, la niñez, la pubertad, la adolescencia, la adultez y la vejez. En muchos casos pasa al inverso y el bebé tiene 10 años y sigue siendo bebé y entonces le sigues dando mucho de comer porque tiene que crecer. No, tenemos que desmitificar esto y ver realmente cuánto es, en este caso concreto, el alimento o la cantidad calórica que el niño, el bebé o el infante requiere, si le vamos a dar también la oportunidad mm, ay, ¿cómo se llama? Es que coloquialmente diríamos a que queme las calorías o a que esas calorías las pueda utilizar en su cuerpo. ¿Por qué también es importante hacer una diferencia entre la pubertad y la adolescencia? Porque solamente hay que permitirle vivir sus cambios biológicos y acompañarlos en esos cambios. La adolescencia, que hace referencia a los cambios psicológicos y sociales encaminados a la adultez, probablemente no nos dejen acompañarlos, porque ahí ya son adolescencias diferentes y cada uno va a tener su propia individualidad. Así es que tenemos que dar buenas bases para que no se desarrollen este tipo de trastornos. Algo que es importante, tenemos que erradicar la doble moral, es decir, te digo que sí, pero actuar como que sí no. No, 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 no hagas ese régimen alimenticio, no, no lo hagas. Y por atrás me estoy revisando y estoy viendo puras páginas feed y estoy viendo y no, a ver, espérame, eso es una doble moral. Y acuérdense, como dicen, las palabras jalan, pero lo que arrastra es el ejemplo. Y tenemos que hacer eso con los jóvenes, con los niños también, porque lo veíamos en clases pasadas, son los que están más vulnerables. Los niños ya están empezando a cambiar su dieta y los adolescentes son los que presentan la patología. Entonces, tenemos que evitar ser doble moral los adultos que rodeamos adolescentes. También tenemos que ver que los regímenes alimenticios o el ejercicio sea por salud, no para ser vistos.
Ese es un problema grande de la sociedad. Lo hacemos para que me vea el otro que ya me veo bien, para que vea que el efecto que tuvo sobre mí, pero no lo hicimos por salud. Ese es el error que estamos cometiendo como sociedad. Entonces hay que erradicar también esto y eso también es psicoeducación. Psicoeduquemos en salud mental, en salud física, en salud social, no solamente como reconocimiento, porque en realidad lo único que estaríamos fomentando son heridas narcisistas, que eso es tema de otro día. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a esto. Aquí. Hay dos ciencias que estudian el estudio de las palabras, la semiótica, que es el estudio de los signos, un signo es cualquier objeto, y la semántica, bueno, estudia el significado de las palabras y la evolución de estas en su vida, ¿no? Entonces, si yo les enseño, pues tengo esto aquí a la mano, ¿no? Les enseño este objeto, déjenme ver si se ve. Sí, sí se ve. Les enseño este objeto, ¿no? Es un spray, bueno, no sé cómo se llaman estas cosas para echar el sanitizante. Bueno, todos van a saber qué es esto, ¿no? Y dicen, pues nos imaginamos que es para sanitizar el espacio. Ahora yo les pregunto, y ahora sí quiero que usen el chat, ¿qué significa para ustedes la palabra o a qué hace referencia la frase cuerpo ideal? ¿Qué significa? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Cuerpo ideal. Piénsenlo y usemos la semántica, ¿no? Usemos la semiótica. ¿Qué es un cuerpo ideal para ustedes? A ver, comentarios. 90, 60, 90, salud, sentirse a gusto, buena figura, cuerpo sano, balance, cuerpo sano, ay, qué buenos son ustedes. Un cuerpo ideal, bienestar, perfecto, saludable. El concepto creado por los mercados, la idea de estética, esbéltico, atlético, tonificado, músculos, óptimo. Sigan pensando, lo primero que se les pase por la mente. Cuerpo proporcionado, sentirse a gusto, a eso me gusta la palabra. Proporcionar un cuerpo a proporción de mi peso y altura. Muy bien. Socialmente bonito, fantasía. Barbie, ándale. Delgadez. Muy bien, que me veo bien, equilibrio, muy bien. Lo entregado por la sociedad, mejor autoestima, bonito, fit. Muy bien. Quiero que lo vean. Buena figura. Cuerpo adecuado a mi estatura. Eso sería muy bueno, porque justamente hacia allá vamos. Voy a bajar esto. El cuerpo ideal, también lo podríamos llamar el cuerpo irreal, pues hace alusión a una figura muy esbéltica o dirían por ahí los hombres con el triángulo invertido y que se ven acá muy muchachotes, y las chicas a la inversa, ¿no? El triángulo hacia abajo que hace que el cuerpo tenga las caderas anchas, quizá un busto diferente. Eso es lo que sigue prevaleciendo, aunque lo que yo quiero y lo que quiero transmitirles es justo eso, que llevemos a resignificar el cuerpo ideal. Antes era, déjenme checar si hay otros comentarios, cuerpo sano que permita neuromarketing del consumo, exactamente. Okay. Usemos todas esas frases. Resignificar ese cuerpo, ¿qué es lo que vamos a psicoeducar en la sociedad? Antes se consideraba que era algo inalcanzable, un neuromarketing, un 90-60-90, una fantasía, pero el cuerpo ideal hoy en este tiempo, tendría que ser un cuerpo sano. ¿Qué otras frases ustedes emplearon? Un cuerpo en equilibrio. Déjenme ver otros. Uno que esté equilibrio entre mi talla y mi peso, ese está muy lindo. Un cuerpo adecuado a mi estatura. Fíjense cómo tan solo con hacer con emplear ahora sí que la semántica, ver su significado, qué es lo que significa y ir evolucionando esto, vamos a evitar caer en la doble moral. ¿Cómo podemos hacerlo a partir de ese ejercicio tan pequeñito? Y esto es algo que podemos empezar no solo a psicoeducar, sino también con las personas que ya están en un trastorno alimenticio. Armonioso y sano, un cuerpo que me guste, un cuerpo con el cual me sienta bien. Mande, me dicen, profe, mande. Fíjense, bueno, ¿qué pasó?
Esto es lo que buscamos. A nivel social, resignificar mucho lo que es un cuerpo ideal o irreal. Ajá. ¿Qué relación hay entre los trastornos y el estrés? Muchísimo. Entre más estrés vas a buscar formas de descargar. Lamentablemente, como nos autocastigamos, una forma es ingiriendo como forma de literal comernos el estrés, u otra forma de castigo es quitándolo. Tengo que terminar de estudiar, entonces voy a dejar de comer. Pensamos que si dejamos de comer, entonces voy a funcionar mejor y no es cierto. Hay que enseñarles que necesitamos el alimento a sus horas y a su tiempo, de acuerdo a una talla y de acuerdo a un peso. No voy a comer lo mismo yo que mido muy poquito a una persona que mide 1,90. Es diferente su cuerpo. Por eso lo que buscamos como sociedad, y esto es a nivel psicoeducativo, es resignificar el cuerpo ideal. Entonces, acuérdate de hacer este tipo de ejercicios. A ver, dime para ti, dime todas las palabras que se relacionen con cuerpo ideal. Ya te va a saltar las palabras. Dime todo lo que viene a ti cuando piensas en palabras como purga, como bulimia, de acuerdo a lo que esté pasando, a un atracón. Cuéntame, ya, que suelten todas las palabras y después de eso hay que resignificarlo. Eso era lo que antes significaba, hoy va a significar lastimarte, causarte daño, faltarte al respeto y vamos a introducir los temas de autorrespeto que ayer veíamos. ¿Les parece bien? Muy bien. Algo que es también muy importante es, miren, ahí están mezcladas las mayúsculas, es soltar el control. Tenemos que empezar a trabajar la flexibilidad cognitiva a un nivel más social. Permitirme tener el control y soltar el control, que era algo que hace rato también ustedes me comentaban. ¿Qué pasa con las personas que pues buscan el control a partir de los trastornos de la conducta alimenticia? Esto es social. Entonces, vamos a tenerles que enseñar que podemos tener el control y también soltarlo, que no va a pasar más allá y no va a generar algunos problemas. Bueno, de acuerdo a la situación, tampoco quiero mentir, pero sí que exista una flexibilidad cognitiva respecto al control. Dime, ¿qué quieres controlar? Los problemas de mi casa. Eso no lo vas a poder controlar. Tú no vas a evitar que tus papás se peleen. Suelta ese control, darles el permiso a soltar el control. Y por otro lado, dejarles también de repente tener cierto control y donde se permita de acuerdo a la situación y donde no, soltarlo. Hay un modelo de consejería, eso es consejería sexual. El modelo se llama PLICIT, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, en realidad es consejería en educación sexual. Sin embargo, también podría ser práctico si utilizamos como la parte solamente del modelo que va correspondiendo, es el dar permiso, la información limitada, las sugerencias específicas y el cuarto nivel, ahora sí ya es la terapia, en la psicoeducación, porque esto es una parte, como es más social, también hay que introducir la psicoeducación. Aunque es un modelo, lo voy a escribir. Ahí está. El señor que lo escribió ya tiene algún tiempo, se apellida Anon. Y la idea de esto es tener como algunas otras bases para poder trabajar con un poquito más tal vez la consejería a estos niveles de salud. Y después, ahora sí, vamos a tener que hacer intervenciones multidisciplinarias. Creo que con esto queda más claro por qué sí se requiere de algunos otros especialistas e ir conociendo a los pacientes de acuerdo a lo que necesiten, porque también van a atender mucho a la mentira. Entonces hay que saber qué parte creer y qué no, y cómo ir ayudando a esa parte que es creíble. ¿Quién está pintando mi pantalla? No hagan eso, ¿sale? En muchos casos, en muchas ocasiones también es por problemas económicos y los adolescentes o niños creen que el no comer ayuda a la economía. Claro que sí. Dejaba de comer para dar a su hermano y su madre no lo sabía. Claro,
fíjense, esto que estás mencionando, Alejandra, es muy importante, porque bien, es una contraparte, las creencias irracionales que se tienen. Ayudó a la economía. Entonces, también hay que aterrizar este conocimiento para poblaciones de escasos recursos. Si quieres ayudar a la economía de tu familia, lo que puedan adquirir de alimentos, consúmelo para que tengas energía y entonces, si ya tienes edad para laborar o para que puedas hacer algo para que tu familia esté mejor, hay que aterrizarlo para diferentes tipos de poblaciones, porque no todos van a tener acceso al ¿cómo se llaman? A una terapia o a un psicólogo, sino que es como para todos. Así es, así es. En realidad el modelo Plicit sí es por eso les decía, eso se trabaja en sexualidad, pero es para la consejería, no es para la terapia. O sea, es un modelo para consejería. Entonces, eso es importante, tal vez tener como una base, ¿no? De cómo hacer pequeñas consejerías para los adolescentes. Cuando ellos se acercan a platicarte un poquito de que hay un tema ahí por ahí que está como lastimando su vida cotidiana en cuestión de la alimentación, solo tomamos los referentes. No es que la vayamos a aplicar ese modelo, por eso solo se los comenté, ¿sale? Mm, mm. En situaciones de pobreza o en mayor poder adquisitivo. Yo creo que en ambas, solo que estadísticamente no se va a ver la magnitud. ¿Por qué? Porque es lo que comentaba Alejandra y decías, y es muy cierto, ¿qué hay con las personas que mejor no comen para no gastar o para guardarlo? Al final están teniendo una anorexia. Y que hay de las poblaciones que están teniendo como que tienen el sustento, quizá existe un atracón, una obesidad y viceversa. Va a depender mucho también de las creencias que existan sobre la comida. Ay, muy bien. Por favor, con respecto al atracón, en este famoso rebote, por ejemplo, cuando se deja de gestionar la ansiedad mediante vías. Sí, los rebotes, ¿por qué pasa? Porque en realidad no se curó el síntoma original, no sanó el síntoma que le generaba angustia. Al principio, el lunes, el martes, que lo recapitulábamos, hablábamos de que hay mucha angustia atrás de estos trastornos de la conducta alimenticia. Es el significado que hay atrás de cada persona del alimento. Aquí hablaríamos un poquito más de los mitos. ¿Cuál es el mito que se cuenta en tu familia de la comida? ¿No? De los alimentos. ¿Cuál es el mito que hay? Quizá el mito es, la comida es igual a estar juntos, pero yo no me siento parte de ti, yo no siento que soy parte de esta familia, voy a dejar de comer, porque la comida es igual a estar juntos, mejor rompo el mito. ¿Cuáles son los mitos que están alrededor de estos? Los que tienen dinero generalmente acuden a operación, también a operaciones, sí, también, efectivamente, y no quiere decir que no tengan los trastornos, ¿eh? Muy probablemente solamente los van a favorecer. A veces es premio, a veces es castigo, sí. Yo creo que tenemos que aprenderlo a ver solo como una necesidad, donde todos los días necesitas comer, desayunar, almorzar, bueno, la merienda, la comida o la merienda y la cena, como una necesidad de tu cuerpo, algo que tienes que cumplir, pero no como castigo ni como premio, porque si lo vemos como premio, si no lo tienes como controlado, entonces el premio ahora se va a volver un atracón. Quizá el premio podría ser un dulcecito, algo pequeñito, en porciones limitadas, algo que te deje a ti como que tener esta parte. Por eso hablamos de aquí de flexibilidad cognitiva. Sí, claro, a los niños se les premia con comida, pero aparte se les da de más. Muchas veces los niños, y eso lo escuchaban en alguna ocasión, y es muy cierto, ¿cómo sabes que tu hijo requiere tanto alimento para el desayuno o solo necesita un poco? Porque hay que tomar en cuenta el metabolismo, el peso, la talla. Por eso esto es algo muy transdisciplinar. A ver, llevo
Sé que no todos se van a poder, pero de verdad hay que intentarlo. Hay que llevar a nuestros pequeñitos a que los vean a revisión, cómo están ellos, y tal vez nosotros estamos dando de más o les estamos restringiendo el alimento. Hay que también escuchar mucho a los niños, porque los niños te dicen, ya no quiero, ¿y cómo vas a dejar comida en el plato? ¿Qué te pasa? Y los regañamos. No escuchamos que su necesidad está siendo, ya terminé de alimentarme, ya no necesito más. Lo único que les estamos dañando es el núcleo de saciedad, porque el núcleo de saciedad lo único que sabe es, yo no sé, tú sabes, dejo de funcionar. Y tenemos que dejar también que ellos nos sigan, inclusive en qué momento tienen hambre. Yo sé que necesitamos tiempos, pero eso nosotros lo vamos generando con hábitos. ¿Sale? Sí, creo que la clase queda grabada. Yo creo que sí, sí queda grabada. Y bueno, la presentación, como siempre, la mando y ya la envié para que ustedes la tengan. Y pues muy bien, mis queridos compañeros del día de hoy. Muchas gracias por escucharme, por estar aquí todos. Mañana nos vemos. Vayan haciendo de verdad sus planes. No me lo van a enviar, pero créanme que les va a ayudar mucho a dimensionar el panorama que es de un, no se me duerman. Ay, tenía ganas de hacer eso, perdónenme, los amo. No, no, es una broma, es una broma. Ay, a veces también me río, no solo estoy seria. Créanme que les va a ayudar muchísimo a su actividad profesional, y no solo a la profesional, sino personal y a los que nos rodean. De eso estoy segura. Pasen muy buena noche. Vuelvo a decirlo, cenen rico con sus familias, traten de hacerse ameno esto. El alimento es algo muy bueno y hay que dar gracias por tenerlo para no convertirlo en trastorno. Besos a todos y por hoy los dejo. Adiós a todos.